El capítulo 12 de la Confesión de Fe trata sobre la adopción, el tema de la adopción. Vamos a leer Juan capítulo 1, versos 12 al 13 y luego vamos a orar. Pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O en otra versión dice, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de gracia y bondad, te rogamos que en esta mañana nos ayudes a estudiar esta hermosa doctrina, grandiosa doctrina que nos enseña aquel acto por el cual venimos a ser llamados tus hijos. Permite que tu pueblo en esta mañana sea impactado en sus corazones por esta verdad y que ella nos lleve a glorificar tu santo nombre. Sé conmigo, dame las fuerzas necesarias para atraer este material y sé con mis hermanos. Te lo pido, te lo ruego por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Como dije, hermanos, en esta mañana vamos a tratar el tema de la adopción. Ahora, ¿qué es la adopción? ¿Qué es la adopción? La adopción es el acto por el cual Dios, luego de habernos declarado justos, como vimos la semana pasada, mientras estudiábamos el tema de la justificación, luego de habernos declarado justos, ahora nos incorpora a su familia y nos recibe como hijos. Dios, en ese acto de su voluntad, viene y por los méritos de Cristo nos declara justos. A aquellos que éramos culpables, venimos a recibir la justicia de Cristo. Se viene y se nos atribuye a nosotros la justicia de Cristo y somos declarados justos en la corte de Dios. Y es aquellos que luego el Señor en su voluntad les llama hijos, los incorpora a su familia, los recibe como hijos. En este capítulo vemos en la confesión solamente hay un párrafo y vamos a estudiar esto en el día de hoy. Podemos dividir este párrafo en dos partes. En la primera parte del párrafo podemos ver que los escritores de la confesión nos están presentando el fundamento de la adopción y en el segundo párrafo entonces nos delinean las bendiciones que vienen como parte de la adopción. En primer lugar, ellos nos presentan el fundamento de la adopción. Si tienen su copia de la confesión pueden ir allí, capítulo 12, dice: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste hacerles partícipes de la gracia de la adopción. En esta oración podemos ver que los escritores de la confesión nos están presentando tres elementos distintivos de la adopción. En primer lugar, ellos nos presentan el autor de la adopción, luego pasan a presentarnos los receptores de esa adopción y por último entonces nos presentan el fundamento de la adopción. En primer lugar, en esa primera parte del párrafo, el capítulo 12, nos presentan el autor de la adopción. Ellos dicen, Dios se dignó
Dios se dignó a aquellos que justificó a hacerles partícipes de la gracia de la adopción. Dios se dignó. Y al decir que Dios se dignó utilizar esta palabra, ellos quieren dejarnos saber que esto que ha ocurrido es parte de un acto de condescendencia de parte de Dios. Es parte de su amor. Dios se dignó a recibirnos como hijos. ¿A quiénes Dios se dignó a recibir como hijos? Bueno, en la segunda parte vemos quiénes son los receptores de esa adopción. Ellos dicen aquellos que son justificados, aquellos que han sido declarados justos, Dios se digna a recibirlos como hijos. Y esa declaración es muy significativa, el hecho de que ellos llamen a los receptores de la adopción los justificados es bien significativo. Los escritores de la confesión pudieron muy bien haber dicho que aquellos que son adoptados son los que son nacidos de nuevo, o los llamados, pero ellos no usan este término, ellos dicen los justificados. Aquellos que son justificados son recibidos como hijos o son adoptados. Y los escritores de la confesión utilizan este término porque quieren hacer una clara distinción entre la adopción y la justificación. Quieren establecer las distinciones o los paralelismos que hay entre ambas cosas, la justificación y la adopción. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas, entre la justificación y la adopción? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia radica en el tipo de acción legal que se toma lugar en la adopción. Tanto la justificación como la adopción, como vimos la vez pasada, la justificación es un acto legal de parte de Dios. Bueno, la adopción también es un acto legal de parte de Dios. Ambos se llevan a cabo, por así decirlo, en el tribunal de Dios. Ahora, la diferencia radica en el tipo de acción legal que se toma a cabo, se lleva a cabo. Por así decirlo, la justificación toma lugar en el tribunal penal de Dios, mientras que la adopción toma lugar en el tribunal de sucesión, o por decirlo de otra manera, en el tribunal de familias de Dios. Uno tiene que ver con un aspecto penal, otro tiene que ver con un aspecto familiar, pero ambos son actos legales de parte de Dios. La adopción es un acto legal en el cual la adopción no es un acto por el cual el padre transforma subjetivamente el carácter del creyente, sino que es un acto legal en el cual constituye a ese creyente en su hijo. Ambas son acciones legales, pero ambas son diferentes. En el tribunal penal, allí donde ocurre la justificación, en ese tribunal el creyente, el hombre, entra allí como un criminal. Entra como un criminal y luego sale como un hombre declarado justo. Dios en la justificación nos declara justos. Eso se lleva a cabo, por decirlo de alguna manera, en el tribunal de Dios, en el tribunal criminal de Dios. Allí entramos como culpables y salimos declarados justos. Ahora, en la adopción, entramos en ese tribunal de sucesión y allí el incrédulo entra como un esclavo. Entra como un esclavo y sale como un hijo. Ambos son actos legales, pero son actos legales ambos, eso es lo que tienen en común, pero la diferencia es el tipo de acción legal que Dios toma
tanto en la justificación como en la adopción. En uno, el criminal, el culpable, es declarado justo. En el otro, aquel que es un esclavo, es declarado como un hijo. Bueno, hemos visto hasta aquí el autor de la justificación, los receptores de la justificación. En último lugar, en esta primera parte del párrafo, se nos presenta el fundamento de la justificación. ¿Cuál es el fundamento de la justificación? Bueno, dice el párrafo, en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste. Como hemos visto hasta ahora, todo en la salvación es por causa de Cristo. Hemos sido predestinados para ser conformados como Cristo. Fuimos llamados, como vimos en ese acto de llamamiento eficaz, fuimos llamados en Cristo. Fuimos, como vimos, justificados y ahora vemos que somos adoptados por causa de Cristo. Todo lo que hemos visto hasta ahora en el orden de la salvación tiene como su fundamento a Cristo Jesús. Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Él es el fundamento de la adopción. Su obra redentora es el fundamento de la adopción y a través de todos los actos en la salvación, Dios nos vuelve a repetir y aclarar constantemente. Los escritores de la confesión nos dejan claro que quien funda el fundamento, la base de nuestra salvación es Cristo Jesús. Bueno, vimos en esta primera parte del párrafo 1, el fundamento, el autor de la adopción, Dios el Padre, los receptores de la adopción, aquellos que son justificados, el fundamento de la adopción, nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, entonces, luego de habernos presentado el fundamento de la adopción, los escritores de la confesión entonces pasan a hablarnos sobre las bendiciones de la adopción, las bendiciones que vienen como parte de este acto legal por el cual Dios nos incorpora a su familia. La primera bendición que podemos ver en la adopción es nuestra incorporación a la familia de Dios. Nuestra incorporación en la familia de Dios, dice la segunda parte de ese párrafo, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos. Hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual somos incluidos, somos incorporados en la familia de Dios. Y como dicen ellos, cuando somos incorporados en la familia de Dios, recibimos su nombre, recibimos sus privilegios. Ya no somos esclavos del pecado, ya no sufrimos las consecuencias eternas del pecado. Claro, en nuestro diario vivir, si pecamos, sufrimos consecuencias. Pero ahora ya no somos esclavos del pecado destinados a esa condenación eterna. Hemos sido pasados de esa condición de esclavos a ser llamados hijos de Dios, incorporados a su familia, y venimos a recibir todas las bendiciones que vienen como parte de eso. Vemos este acto de ser incorporados en la familia de Dios en Efesios capítulo 2, versos 18 y 19. Vayan allá. Efesios capítulo 2, versos 18 y 19.
Dice Efesios capítulo 2, versos 18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, extraños, ya no somos de ese lugar apartado de Dios. Él nos llamó en su misericordia y su bondad, nos llamó, nos dio el don del arrepentimiento y la fe para responder a ese llamado. Luego nos justificó, nos declaró justos en su corte y luego nos añadió a su familia. Ya no somos extraños, somos parte de la familia de Dios. Y esto, hermanos, es una gran bendición porque entramos en ese tribunal siendo nombrados como hijos del diablo, malditos, pero salimos de allí por la misericordia de Dios siendo declarados justos y no solo justos, sino siendo nombrados hijos de Dios. Pudimos haber sido declarados justos y haber sido dejados ahí. Ahora recibes los beneficios de la obra y la obediencia pasiva y activa de Cristo y no verás condenación, pero no quiero nada que ver contigo. Tú allá, yo acá. No irás al infierno, no serás condenado, pero no hay una relación con el Padre. No se quedó allí. El Señor nos adoptó como sus hijos. Y esa es una gran bendición. Ahora somos de la familia de Dios. Recibimos su nombre. Y esa es la gran primera bendición que nos presentan los escritores de la confesión. Somos incorporados en la familia de Dios. La segunda gran bendición consiste en que aquellos que son incorporados a la familia de Dios reciben una actitud filial hacia Dios. Reciben una actitud de amor hacia Dios. Dice así, esos que son adoptados reciben, dice ese párrafo, reciben el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Y al decir que reciben el espíritu de adopción, esto significa que reciben una disposición del corazón para ahora amar al Padre. Reciben ahora la capacidad de amar a Dios. No solo hemos entrado en la familia de Dios, sino que también comenzamos ahora a relacionarnos con Dios como un niño se relaciona con su padre. No solo recibimos el nombre, no solo recibimos ese dictamen legal por el cual ahora somos hijos o parte de la familia de Dios, sino que ahora recibimos la capacidad de relacionarnos en amor con el Padre. Vamos a Romanos capítulo 8. Verso 14 al 16. No fuimos solo justificados y sido hallados justos y no recibimos una condenación, sino que Dios va más allá y nos adopta en su familia. Pero no solo nos adopta en su familia para tener simplemente un nombre o un título, Él viene y hace una obra dentro de nosotros para ahora poder tener una relación filial con Él, de padre a hijo. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Estuviste en la corte como un esclavo, pero ya no eres un esclavo. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si se fijan, hermanos, en este pasaje se nos está presentando un contraste. Se nos habla de un espíritu de esclavitud y se nos está hablando también de un espíritu de adopción. Aquel que tiene ese espíritu de esclavitud tiene la mente y la voluntad de un esclavo. Y un esclavo no ama a su amo. Un esclavo no tiene una relación paternal con su amo. Pero ese no fue el espíritu que recibimos de Cristo. Ahora tenemos un espíritu de adopción. Ahora tenemos una mente y una voluntad que ama a Dios. Tenemos ahora una mente y una voluntad de hijos. Ahora tenemos una relación de confianza y amor con el Padre. Ya no somos esclavos del diablo y del pecado, ahora somos hijos de Dios y como hijos nos relacionamos en consecuencia a eso. Vayan a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Verso 4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. De nuevo ese término ahí, Abba, Padre. Somos hijos. Hemos recibido el Espíritu de su Hijo. Y por eso, ahora, como vimos en Romanos 8, venimos a clamar, Abba, Padre. ¿Y qué quiere decir este término, Abba, Padre? Bueno, eso tiene que ver con la tercera gran bendición que recibimos en la adopción. Venimos en tercer lugar a recibir una comunión filial con Dios. Tenemos una actitud de nosotros hacia Él, de amor, pero también tenemos una comunión con Él. Y eso es lo que dicen los escritores de la confesión. Dice, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar, Abba, Padre. ¿Qué significa este término, Abba, Padre? El término Abba Padre se encuentra solo en 3 lugares en las Escrituras. 2 de ellos nosotros ya lo vimos en Romanos y en Gálatas. El tercer lugar se encuentra en ese relato del Getsemaní en Marcos capítulo 14, los versos 35 al 36. Voy a leerlo por la razón del tiempo. Dice, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba, que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Abba, Padre, 3 ocasiones aparecen en las Escrituras, y esta última
en este último lugar que vimos ahí, en ese relato de Marcos, creo que nos ayuda a entender qué quiere decir este término. Abba Padre, hermanos, es la oración de un hijo que conoce íntimamente a su padre. Conoce íntimamente a su padre. Ese espíritu que recibimos, ese espíritu de adopción, es por el cual ahora conocemos íntimamente a Dios. Como Cristo, Él conocía el poder de su Padre. Él dijo, para ti todas las cosas son posibles. Al igual que con Cristo y el Padre, nosotros recibimos ahora ese conocimiento íntimo con Dios. Pero no solo es la oración de un hijo que conoce íntimamente a su Padre, es también la oración de un hijo que se somete humildemente a la voluntad de su Padre. Jesús dijo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Eso es parte de la relación nuestra ahora con Dios, que hemos recibido como parte de ese espíritu de adoración, de adopción. Ahora conocemos a Dios. Conocemos su majestad, su poder. Ahora podemos tener una relación de hijos con el Padre. Ahora podemos tener una comunión con Él. Pero no solamente le conocemos, sino que ahora tenemos el Espíritu que nos capacita para someternos humildemente a su voluntad. Y eso nos deja saber que ese espíritu de adopción que hemos recibido tiene implicaciones prácticas. Eso nos deja saber que en este término Abba Padre entendemos y vemos que tiene que ver con una comunión experimental con Dios. La adopción implica que Cristo ahora nos ha dado acceso al trono de la gracia para libremente interactuar con Dios en una relación de amor personal y familiar con Él. No somos esclavos, ahora somos sus hijos. En cuarto lugar, la cuarta bendición que se nos presenta en este párrafo tiene que ver con el trato paternal de parte de Dios para con nosotros. Mire cómo los escritores de la confesión lo expresan. Dice, reciben capacitación para clamar, Abba Padre. Reciben compasión, protección, provisión y corrección como parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. La adopción no solamente es en una sola vía donde nosotros recibimos ese espíritu que nos permite amar a Dios, sino que Dios también tiene una relación personal con nosotros. Dios ahora nos ama. Ahora somos amados por Él. Salmos 103, capítulo 13 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor a los que le temen. Somos amados por Él, somos protegidos por Él. Proverbios capítulo 14, verso 26, en el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. Somos amados, somos protegidos por Él, somos provistos por Él. Mateo capítulo 6, verso 32, nuestro Padre Celestial sabe qué necesitáis de todas estas cosas. Hemos recibido de parte, en ese espíritu de adopción, la capacidad de relacionarnos con Dios, pero también hemos recibido una relación de parte de Dios hacia nosotros. Él nos ama, Él nos protege, Él nos provee, Él nos cuida. Somos ahora también, hermanos, corregidos por Él. Eso es parte de nuestra relación con Él.
ahora somos sus hijos y como hijos Él nos corrige. Hebreos capítulo 12, versos 6 al 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero eso ocurre dentro de un ámbito de amor de parte de Dios para con nosotros. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, dice el pasaje. Eso viene en el paquete de la adopción. Eso viene en el paquete de la adopción. Viene su amor, viene su protección, viene su provisión, viene su cuidado, pero también viene su corrección. Pero hermanos, miren cómo los escritores de la confesión nos dejan claro una verdad que debe de estar profundamente clavada en nuestros corazones. Dios nos corrige como parte de su relación como Padre con nosotros, pero miren lo que dice, nunca son desechados. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. Aunque somos corregidos, no somos desechados. Isaías capítulo 54, verso 8 dice, en un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Cuán duro, cuán doloroso es sentir escondido el rostro de Dios en nuestras vidas. ¿Usted ha experimentado eso? Como parte de su corrección, parece que Dios se ausentó. Pero es por un momento. Él está corrigiéndote como hijo. Y dice el pasaje ahí en Isaías 54, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Nos corrige como hijos. Y a veces parece que se oculta de nosotros, pero Él tiene de nosotros, de sus hijos, una misericordia eterna. Aunque nos castigue, lo hace para que participemos de su santidad. Pero nunca, aunque nos castiga, nunca nos desechas. Bueno, en último lugar, hermanos, recibimos como parte de esta bendición de la adopción la herencia eterna, una herencia en Dios. Una herencia, como dicen los escritores de la confesión, una herencia prometida. Dice, nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Esto lo vemos claramente expresado en Romanos capítulo 8, verso 17. Y si hijos también, dice el pasaje, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Los esclavos no heredan. Los esclavos no heredan, los hijos heredan. Y es parte de nuestra relación ahora después de haber recibido la adopción, recibimos una herencia eterna en Cristo. De nuevo en ese pasaje de Gálatas capítulo 4, en el verso 6 al 7, miren lo que dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre.
Por tanto, en consecuencia a esto, ya no eres siervo, sino hijo. Ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Y si eres hijo y si hijo, también heredero por medio de Dios. Los esclavos no reciben herencia. Los hijos reciben herencia. Y esta es una de las grandes bendiciones que recibimos como parte de la adopción. Una adopción que se es dada a todos sus hijos. Miren lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor. Dándole honor. ¿Cómo? ¿Cuál es? ¿Qué encierra ese honor? Dice, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida. Y hay que tomar en serio esta advertencia de tratar a nuestras mujeres de esa manera. Dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hermanos, alguien llamó a esta doctrina el pináculo o la cima del amor de Dios en la salvación. Entramos a la corte de Dios, hermanos, entramos a la corte de Dios con ropas andrajosas, con ropas sucias por el pecado, y salimos de allí por su amor, por su gracia, vestidos de ropas blancas. Salimos como hijos de Dios. Entramos quebrantados por el pecado. Entramos con las grilletes del pecado y con las llagas del pecado y salimos curados de allí. Para recibir un espíritu de adopción, para recibir una relación filial con Dios, para recibir un compañerismo con Dios. Hermano, ¿es esa una realidad en tu vida? Para recibir herencia, para recibir de parte de nuestro Padre su amoroso castigo, por el cual nos lleva a una vida de santidad. Entramos a esa corte como culpables y como esclavos, pero allí entra aquel que dice la palabra que es nuestro abogado. Ahí viene y entra Cristo Jesús. Y aquellos que eran malditos, aquellos que eran condenados, ahora salen siendo libres, y no solo libres, salen siendo hijos. Ven, hermanos, la gran obra de amor de parte de nuestro Padre en la adopción. Hermanos, esto debe llevar el corazón de los creyentes a un espíritu de adoración y de gloria a nuestro Padre. Amén. Que sea Dios glorificado en su iglesia por esta bendita obra de adopción. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por habernos incorporado en tu familia y llamarnos tus hijos. Te pedimos que nos permitas, nos ayudes, nos asistas a poder vivir en conformidad a esta realidad. Que haya un amor ferviente en nosotros por la santidad, por la piedad, por esas virtudes que nos hacen parecernos más a ti, porque tú eres nuestro Padre. Ayúdanos a vivir como tus hijos.
Te rogamos por el tiempo que vamos a tener ahora de receso. Permite que nuestras conversaciones estén bañadas de estas realidades. Ayúdanos en este tiempo de compañerismo, amor y edificación mutuo, que tu nombre sea glorificado aún en este tiempo libre y regresemos con un corazón dispuesto, alegre a escuchar la voz de nuestro Padre en la predicación. Te pedimos esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.